Bienvenidos a un video sobre electromagnetismo y su aplicación en un pequeño experimento casero. Para comenzar, ¿qué es el electromagnetismo? Bueno, es la descripción de los fenómenos que se desarrollan por la intervención de cargas eléctricas, ya sea en movimiento o en reposo. Dan lugar a campos magnéticos y eléctricos y pueden producir efectos sobre gases, sólidos y líquidos. Se lo califica como una interacción de las partículas subatómicas y que se genera a partir de la carga eléctrica que tiene cada una. Se creía que la electricidad y el magnetismo eran conceptos completamente independientes, pero en 1820 un científico danés llamado Hans Christian Ørsted descubrió el vínculo entre ellos. Ørsted mencionó que las fuerzas originadas por las cargas eléctricas en movimiento generan la aparición de fuerzas magnéticas. Estas cargas eléctricas en movimiento aparte generan un campo eléctrico y uno magnético, el cual ejerce una fuerza sobre las cargas cercanas. A esta se le conoce como la fuerza electromagnética. Bueno, y del concepto del electromagnetismo deriva la inducción electromagnética. De acuerdo con Electronic Tutorials, es un concepto descubierto por Faraday en 1830, cuando movió un imán dentro y fuera de una bobina de alambre. Y bueno, este movimiento inducía un voltaje y en consecuencia producía una corriente. Con este experimento descubrió una manera de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado solo con la fuerza de un campo magnético, o sea, sin usar baterías. Y bueno, a continuación, estos conceptos van a poner a prueba a través de una explicación y un análisis del funcionamiento de un emisor electromagnético casero. En primer lugar, el experimento cuenta con 3 capacitores. De acuerdo con la página web Ingeniero Mecafenix 2019, un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. En adición, los capacitores evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. En este experimento, se usa un capacitor de 100 nanofarads, uno de 4.7 y 2 de 1 nanofarad. Por otro lado, con base en la página web Mecatrónica Latam 2018, un resistor es definido como dispositivo electrónico de 2 terminales que no tiene polaridad. Su principal función es la disipación de calor y que es un proceso en el cual se convierte energía eléctrica en energía térmica, es decir, calor. La unidad de medida del resistor es el ohm. Y de hecho este experimento cuenta con un resistor 5K6 que tiene una potencia de 0.5 watts. Quizás una de las partes más importantes del circuito es el transistor BD139 que posee. El mismo está constituido por 3 pastillas que se llaman emisor, base y colectores. Está definido por la página web ariastecnologia.com sin fecha como un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y o amplificador para señales eléctricas o electrónicas. En otras instancias se cuenta con una Printed Circuit Board que lleva por siglas en inglés PCB. Esta es definida por aldelta.com sin fecha como una tarjeta o placa de circuito impresa que soporta y conecta los componentes electrónicos con caminos o pistas de cobre, para que un circuito o producto funcione como se desee. En adición a esto, se cuenta también con un cableado de cobre, caimanes, y para que el experimento pueda llevarse a cabo y podamos saber si tuvo frutos o no, tiene 2 LEDs que se prenden, bueno, usted lo verá más adelante. Por último, el experimento funciona gracias a 4 pilas tipo AA. De acuerdo con la página web planetica.org 2011, una pila es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica. El tipo de pilas que se utilizan en la presente práctica son primarias, por ende no son recargables, y están hechas de materiales como el zinc, el latón, el litio y el óxido de manganeso. Este es nuestro experimento. Es un modelo de un cargador inalámbrico que utiliza el principio de inducción electromagnética para poder crear un campo electromagnético y transmitir energía de forma inalámbrica a este receptor con un foco. Muy bien. Para que esto pueda suceder se necesitan 2 cosas. Se necesita una bobina y se necesita corriente alterna. Como ustedes saben, las baterías dan una corriente directa. Entonces aquí tenemos un pequeño circuito con un transistor, capacitores y una resistencia para transformar la corriente directa a corriente alterna.
una vez que se tiene la corriente alterna, esta se viene aquí a la bobina, y la bobina con cobre, con cable de cobre aislado, genera un campo electromagnético. Al acercar el receptor, se prende el foco gracias a que existe flujo magnético en el receptor. El flujo magnético lo define el diámetro de la bobina, la cantidad de vueltas de la bobina, la corriente en la bobina y la distancia a la que está el receptor y el ángulo. Entonces, si está perpendicular al campo magnético, tiene el mayor flujo magnético. Si cambias el ángulo, pues va perdiendo flujo magnético. Si lo alejas, pierde flujo magnético, o si no está completamente en una posición central también. Bueno, ese es nuestro experimento, así es como funciona el receptor y el emisor y cómo se transforma la corriente directa. Bueno, en esta tabla pusimos todos los resultados que nos dio el experimento que hicimos, en el cual pusimos estas distancias, que era la distancia que había del centro del receptor a la bobina, como veíamos en la fórmula que explicamos en la teoría que explicaba previamente, mientras más distancia haya, menos luz va a haber, así como cuando haya menos distancia, aquí podemos observar que a 0 centímetros es cuando más brilla el receptor. Y medimos la distancia en centímetros y el voltaje en volts. Entonces también podemos ver que en la distancia más grande hay 0 volts. Bueno, teóricamente tenemos esta fórmula, que es la del flujo magnético para una bobina. Esta fórmula está dada por la permeabilidad del espacio libre, el radio de la bobina, el número de vueltas, el cable que se está usando, la corriente y el desplazamiento que se tenga con respecto al receptor. A nosotros lo que nos importa en esta fórmula es el desplazamiento, ya que, como explicó Ángel, al cambiar el desplazamiento, al alejar o acercar el receptor, va a disminuir o aumentar el voltaje, por lo tanto también aumenta y disminuye la visibilidad que hay en la luz LED. Entonces, para concluir, el electromagnetismo es una rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, entre el campo magnético y la corriente eléctrica. Y bueno, ¿qué sucedió en nuestro experimento? Nosotros lo que hicimos fue crear un modelo de inducción electromagnética para poder así generar energía inalámbrica a través de un campo electromagnético. Entonces, dentro de nuestro proyecto se tuvieron campos diferentes. Uno de ellos fue la electricidad, que la podemos ver dentro de los focos de luz y en el aparato electrónico que generamos en sí. Y el magnetismo, que es la energía que se generó, o sea, la energía inalámbrica que no se puede ver como tal, pero entra en ese campo. Entonces, ya concluyendo finalmente, el electromagnetismo lo podemos ver día con día. Circula por todos nuestros conectores en nuestras propias casas. Otorga múltiples usos como el horno de microondas, ventiladores, televisiones, la computadora, y todo esto es debido al electromagnetismo y es el concepto y el modelo que nosotros hicimos en nuestro proyecto. Gracias.